¿Cómo calculamos el WACC? En primer lugar, el WACC es igual a lo que es la proporción de financiamiento con deuda. Perdón, vamos a asignar los nombres. Fórmulas, asignar nombres. Este valor de 0,35 se va a llamar proporción de financiamiento con deuda, que la abreviación es WD. Luego, el 0,65 vamos a llamar a la abreviatura WE, que significa financiamiento interno. ¿Okay? Entonces, ¿a qué es igual el costo de capital promedio ponderado? Es igual a la proporción de la empresa que se financia con recursos externos y que tiene un costo, multiplicado por lo que significa la tasa de interés sobre deuda. Y desde luego, todo lo que es deuda en el estado de ganancias y pérdidas funciona como un escudo fiscal. ¿Por qué funciona como un escudo fiscal? Porque en la medida que la empresa pague más costo financiero, lo que hace es disminuir las utilidades y por lo tanto al disminuir las utilidades se paga menos impuestos a las utilidades. Por lo tanto, aquí multiplicamos por un factor que es 1 menos la tasa de impuesto a las utilidades. Entonces, esto vendría a ser el costo promedio ponderado de la deuda. Ahora vamos a asumir el costo ponderado del financiamiento interno. El costo promedio ponderado del financiamiento interno va a ser igual a la proporción del financiamiento interno multiplicado por su respectivo costo. ¿Y cuál es su respectivo costo? Es el costo de oportunidad del capital. Voy a asignar acá al costo de oportunidad del capital, voy a asignar un nombre que se va a llamar COC. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que el costo de capital promedio ponderado es del 15%. Entonces, un poco copiando la fórmula para la determinación del WACC. WACC o costo de capital promedio ponderado es igual a la proporción de financiamiento externo con costo, es decir, en qué porcentaje la empresa se financia con deuda, multiplicado por el costo del financiamiento externo, que en este caso es la tasa de interés, multiplicado por un factor de ajuste de impuestos, donde TX representa el impuesto a las utilidades. Esta es la proporción de deuda con costo, deuda externa con costo, y por otra parte tenemos la proporción de el financiamiento interno, donde WE significa precisamente la proporción del financiamiento interno multiplicado por su respectivo costo de oportunidad del capital. Este es un primer elemento para calcular el flujo de caja libre descontado. Luego, ¿qué debemos realizar? Debemos realizar el flujo de caja libre para los 5 años de proyección. En este caso debo tener ya proyectado lo que es el estado de flujo de caja, el estado de flujo efectivo contable, porque del estado de flujo efectivo contable voy a tomar dos datos importantes. Voy a tomar lo que es el flujo de caja operacional y voy a tomar también lo que es el flujo de caja de inversiones.
Entonces, por una parte, voy a hacer referencia a lo que es el flujo de caja operacional, que es el movimiento de efectivo debido a las operaciones del negocio. Por otra parte, también voy a hacer referencia a lo que es el flujo de caja de inversiones, y en este caso el flujo de caja libre descontado neutraliza todos aquellos actividades distintas del negocio. Y cuando hablamos de neutralizar otras actividades ajenas al negocio, básicamente estamos hablando de intereses pagados e intereses recibidos. Los intereses pagados en el estado de ganancias y pérdidas se reflejan como un costo financiero, como una salida de dinero. Por lo tanto, para neutralizarlo, debo hacer lo contrario. En otras palabras, debo sumarlo. ¿Okay? Aquí tengo que mencionar de que si en el estado de ganancias y pérdidas está con signo negativo, por lo tanto, ahora va a estar con signo positivo. Pero esto de acá debo neutralizar después de impuestos. ¿Y qué significa después de impuestos? Debo multiplicar por 1 menos la tasa a las utilidades. En este caso, como está con signo negativo, debe ser con un signo contrario, porque los intereses pagados debo sumarlo. Y por otra parte, los intereses recibidos deben representarse con signo negativo. En este caso hago referencia a lo que es el estado de ganancias y pérdidas, intereses ganados. Ahora los voy a restar, pero debo afectarlo con 1 menos la tasa impositiva a las utilidades. Entonces, ¿a qué va a ser igual? El flujo de caja libre va a ser igual a la suma del flujo de caja operacional, va a ser igual al flujo de caja de inversiones, a los intereses pagados después de impuestos y a los intereses recibidos después de impuestos. Y esto de acá lo proyectamos hacia el año 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en la metodología del flujo de caja libre, no solamente se toma en cuenta las proyecciones de 5 años, sino que de ahí en adelante la empresa también va a continuar. Por lo tanto, debo calcular un valor terminal, porque la empresa no va a finalizar sus actividades después de 5 años. ¿Y a qué es igual? ¿A qué es igual el valor terminal de la empresa? El valor terminal de la empresa va a ser igual al flujo de caja libre del último año. En este caso, voy a tomar como referencia el valor de 228 multiplicado por la tasa de crecimiento en las ventas, que está abreviado con la letra G, y dividido en lo que es el costo de capital promedio ponderado. Vamos a ponerle una fórmula, un nombre
al costo de capital promedio ponderado. Vamos a asignar el nombre de WACC. ¿Okay? Entonces, repito nuevamente, el flujo de caja libre del último año de proyección por la tasa de crecimiento en las ventas dividido entre el costo de capital promedio ponderado menos la tasa de crecimiento en las ventas. Entonces, de esta forma, el flujo de caja libre considera la proyección de 5 años hacia adelante más un valor terminal. Entonces, sumando el flujo de caja libre de cada año más el valor terminal, voy a tener que, en realidad, en el último periodo va a ser más alto, porque este valor de flujo de caja, este valor terminal va a representar todos aquellos valores infinitos o perpetuos del flujo de caja libre. Entonces, de esta forma, podemos obtener el valor de la empresa. ¿Y a qué es igual el valor de la empresa? El valor de la empresa es la suma de dos componentes. Uno, el valor presente de los flujos de caja libre descontados, más las disponibilidades del año cero. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculo el valor presente del flujo de caja libre descontado? A través de una fórmula que es el BNA. El BNA nos devuelve el valor presente de flujos futuros y nos pide dos argumentos. El primer argumento es la tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento? En este caso, la tasa de descuento va a ser el WACC, ¿okay? Que es el costo de capital promedio ponderado. Y el segundo argumento que nos pide son los flujos de caja libre futuros. En este caso, yo voy a hacer referencia a lo que son los flujos de caja libre final desde el año 1 hasta el año 5. Y de esta manera tengo lo que es el valor de la empresa, en términos presentes. El otro elemento que voy a sumar es del balance general del año 0. Voy a sumar las disponibilidades. Las disponibilidades del año 0 es igual a 80, ¿no? Entonces, ¿qué va a representar? ¿Cuál es el valor de la empresa? El valor de la empresa en total va a representar el valor presente de los flujos de caja libre más las disponibilidades. Si quiero encontrar cuál es el valor accionario de la empresa, lo que debo hacer es deducir la deuda de largo plazo. La deuda de largo plazo la voy a encontrar en el balance general en el año 0. En el balance general en el año 0 tengo lo que es el pasivo no corriente. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual el valor accionario? El valor accionario va a ser igual al valor de la empresa, descontando lo que es la deuda de largo plazo. Y por lo tanto, ¿a qué va a ser lo que se llama el valor patrimonial proporcional? El valor patrimonial proporcional viene a ser el valor contable, que es igual a dividir el valor patrimonial del año 0. El patrimonio está conformado por el capital suscrito y pagado y por las utilidades retenidas dividido entre el número de acciones. En este caso, el número de acciones es 100.
Por lo tanto, el valor patrimonial proporcional es de $6 por acción. ¿Y a qué va a ser igual el valor por acción del flujo de caja libre descontado? Va a ser igual al valor accional dividido entre el número de acciones. En este caso, según este método, el valor por acción es de $28. Por lo tanto, si vemos la diferencia entre la razón entre el valor por acción según el método de flujo de caja libre descontado y según el valor patrimonial, eso significa de que prácticamente el valor del dinero que genera la empresa en el tiempo es 5 veces su valor contable. Se va a acabar nuestra sesión y nos vamos a reconocer